de orientación de las distintas especialidades y espero que os pueda servir como orientación cuando tengáis que elegir especialidad. La denominación oficial, pues ya sabéis que es la especialidad de medicina intensiva, son 5 años, es una de las especialidades que tienen 5 años y, lógicamente, para acceder a ella hay que tener previamente hecho la licenciatura de medicina. ¿Cuál es el campo de especialidad que tenemos dentro de los intensivos? Pues es aquella parte de la medicina que se ocupa de pacientes especialmente graves, que tienen alteraciones fisiopatológicas de muchísima severidad y que ponen en peligro su vida. Tiene que quedar claro que siempre son pacientes susceptibles de recuperación, es decir, que un paciente que no tiene posibilidad ninguna de recuperación no entraría nunca en cuidados intensivos. La UCI está abierta solamente para aquellos pacientes que se pueden recuperar, aunque tengan pocas posibilidades, pero nunca entran pacientes terminales oncológicos ni pacientes que no tienen solución. Nosotros en la UCI, pues bueno, todos los pacientes que están extremadamente graves pues requieren un control continuo, incluyen una monitorización muy exhaustiva, el diagnóstico y lo que tenemos que realizar es el soporte de todas las funciones vitales. La especialidad, ¿dónde la ejercemos? Ya sabéis todos, y esto lo conocéis, que existen servicios cerrados que se llaman unidades de cuidados intensivos, de medicina intensiva o unidades de vigilancia intensiva. Son servicios polivalentes porque podemos, y de hecho damos cobertura a pacientes de tipo médico, a pacientes quirúrgicos, a pacientes coronarios o pacientes politraumatizados. Siempre con este factor que decimos de recuperabilidad, y el médico intensivista, el especialista en cuidados intensivos, actúa como un médico coordinador porque a veces hay que trabajar en equipo con muchas otras especialidades. Dentro de la UCI es donde trabajamos, pero también podemos trabajar fuera de la UCI y cada vez estamos trabajando más en el sentido de lo que llamamos ya la UCI sin paredes. El intensivista tiene que trabajar allí donde está el paciente crítico. Trabajamos también o podemos trabajar en otros campos de actuación, en las medicinas de catástrofes, en la atención en UBIs móviles, en carretera o transporte crítico interhospitalario o dentro del propio hospital en lugares. De hecho, nosotros somos los responsables de atender todas las paradas cardíacas del hospital. Cuando un paciente de la planta hace una parada cardíaca, nos llaman automáticamente a la UBI. La UBI sale un médico y una enfermera con un carro de paradas a atender esa parada cardíaca. Bueno, también podemos actuar en unidades de cuidados de intermedios o semicríticos. Nuestra especialidad es una especialidad de tipo transversal, es decir, tenemos una formación muy global del paciente. No somos como otras especialidades que tienen una visión muy parcial. El cardiólogo sabe mucho de cardiología, pero no sabe del resto del paciente. El neumólogo sabe mucho de neumología, pero no sabe del resto del paciente. Sin embargo, en los cuidados intensivos se dice que los intensivistas somos pues, el internista del paciente crítico. Tenemos un amplio conocimiento de muchas especialidades y manejamos globalmente a los pacientes. Bueno, tenemos que trabajar como casi toda la medicina ya del siglo XXI, no vais a ser autónomos en vuestra especialidad, siempre necesitamos estar actuando y trabajando con otros especialistas, en este caso con traumatólogos, especialidades quirúrgicas, etcétera. Aquí estáis viendo, pues la medicina intensiva es la parte más alta de esta medicina de tipo transversal, sería la medicina de familia, la medicina interna, y el especialista del internista del paciente crítico seríamos los intensivistas. A medicina intensiva llegan urgencias de muy distinta procedencia, el politrauma que acaba de tener un accidente de tráfico, de la planta si hay un paciente que ha empeorado y se pone muy grave, de quirófano sale un paciente con una intervención importante y viene a la UCI, o pueden venirte de otros hospitales. Y nosotros los tratamos y una vez que ya salen de la UCI, pues como veis aquí, tiene un flujo de salidas que son estos que estáis viendo. ¿Cómo es un día normal de trabajo en esta UCI? Esta es la UCI de mi hospital donde yo trabajo. Pues tenemos una actividad asistencial, vemos pacientes, todos los que tenemos asignados. Tenemos que dar información a la familia, que es muy importante, en el sentido que son pacientes que están en peligro de muerte, pacientes en situación muy crítica y, por lo tanto, la información diaria es una parte importante. Hacemos una visita general dentro del despacho, donde contamos cada paciente cómo está evolucionando y cuáles son las incidencias de las últimas 24 horas y realizamos muchas técnicas. Somos una especialidad que sin ser quirúrgica, pero sí tenemos muchas técnicas intermedias. Podemos hacer traqueotomías
percutáneas, colocar marcapasos temporales o marcapasos definitivos, coger vías venosas centrales, subclavias o yugulares, poner tubos de toras, etcétera, etcétera. O sea que sí que tenemos mucha técnica que para al que os guste un poco hacer manos y tal, sin ser una cirugía, pero tampoco es una especialidad puramente médica. Y luego, bueno, pues tenemos lo habitual, las sesiones clínicas y tal. Las rotaciones de primer y segundo año, la especialidad son 5 años. Primero y segundo año se hacen rotaciones por todos los servicios de medicina interna, cardiología, neumología, neurología, nefrología, digestivo, anestesia, radiología, neurocirugía y área de urgencias del hospital, de forma muy similar a cualquier otra especialidad del tronco médico. Y las guardias durante estos 2 primeros años se hacen en los servicios correspondientes por el que estás rotando. También se pueden hacer guardias de iniciación en la UCI, de R1 o R2, pero siempre vais a estar acompañados de un MIR alto, de un residente alto R4 o R5 y de adjuntos. Y la tutoría y el seguimiento del programa pueden variar de un hospital a otro dependiendo de las características del hospital. Estas son las rotaciones que se hacen de R1 y R2. No voy a entrar en detalle, ya veis que hay algunas que son más largas que otras. Incluye 3 meses en la UCI para ir cogiendo al principio un poco, porque es una especialidad tecnificada. Aquí estáis viendo un paciente propio de UBI con un fallo multiorgánico en el que tiene, en este caso, un sustituto, una depuración extrarrenal, una CVVHD, que es un hemofiltro. Es una forma de mantener con un riñón artificial y suplir la función renal que no tiene el paciente. Y como veis, pues está muy monitorizado y realmente muy controlado, con ventilación mecánica y con todo. En este sentido, son pacientes que a veces a los intensivistas nos dan muchas satisfacciones como médicos, pues son pacientes que ingresan muriéndose, que están realmente con un fallo multiorgánico y que eres capaz de sacarlos adelante y salvarles la vida. Sí que somos mucho la imagen esta del médico salvador de vidas, porque no es una especialidad de pacientes crónicos ni de eso. También es verdad que eso condiciona una implicación emocional muy alta, porque a veces tienes pacientes muy jóvenes que pueden fallecer. Bueno, de R3, R4 y R5, el trabajo sería ya a tiempo completo en jornada de mañana en la UCI y las guardias también se hacen siempre en la UCI. Cuando se coge la especialidad en un hospital donde no tiene todas las capacidades de prestar la docencia, pues se plantean rotaciones por otras unidades de otros hospitales, como pueden ser unidades de quemados, por ejemplo. Hay muy pocas, están centralizadas en España y hay muy pocas. UCIs pediátricas, también se puede hacer la rotación por la UCI pediátrica, o unidades especializadas en pacientes, por ejemplo, neurocríticos, etcétera. Estos periodos de rotación, que incluye también la posibilidad de hacerlo en otros países, como en otras especialidades, varía de 6 a 9 meses. ¿Qué procedimientos diagnósticos y terapéuticos hacemos? Fijaros, aquí estamos en la UCI, pero estamos pues casi vestidos como en un quirófano. Vamos a hacer una traqueotomía percutánea y estamos montando todo el campo quirúrgico. Pues hacemos eso, toda la reanimación cardiopulmonar, intubación traqueal, traqueostomía percutánea, catéteres arteriales y venosos, drenajes pleurales, posibilidad de hacer doppler transcranial, técnicas de depuración extrarrenal, monitorización de gasto cardíaco y de todas las resistencias vasculares sistémicas, en fin, todos los datos hemodinámicos con el pico, marcapasos, cardioversiones, cateterismo derecho con catéter de Swan-Ganz, ecocardiografía. Es decir, tenemos muchas posibilidades diagnósticas. Este es un paciente de UCI al que le estamos monitorizando y estamos haciéndole un doppler transcranial, monitorizando la presión intracraneal con este catéter que estáis viendo aquí de fibra óptica, que nos mide la presión intracraneal, se le coloca en el parénquima cerebral y nos está dando la presión intracraneal que tiene. Y aquí estamos viendo una monitorización de la actividad electroencefalográfica de forma continua, que es un sensor que se le coloca en la frente y te da la actividad eléctrica. Y determinamos, en este caso, era un paciente que estaba evolucionando hacia la muerte cerebral, y nosotros también es una de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, este es un vídeo que os un ejemplo, de doppler transcranial.
de uno de los tantos estudios que podemos hacer en la UCI, que hacemos nosotros a pie de cama para controlar esta es una arteria cerebral media y aquí está con un vasoespasmo por una hemorragia subaracnoidea en un paciente joven. O sea que veis, esta es una de las cosas que podemos llegar a hacer y que de hecho hacemos y trabajamos a pie de cama. Son pacientes de la UCI en los que se les hace mucho tipo de estudios. En este caso estamos haciendo potenciales evocados para determinar la lesión del tronco del encéfalo y en un chico joven con un accidente de tráfico, traumatismo craneal y traumatismo, como estáis viendo aquí, con fracturas de extremidad inferior. Bueno, lo mismo, pues aquí monitorización de presión intracraneal, monitorización electroencefalográfica. Mucho paciente politraumatizado tenemos también y las actividades que hacemos fuera de la UCI pues son estas. Las RCPs de todo el hospital son nuestras, implantación a veces de marcapasos, dependiendo que trabajéis en hospitales más pequeños o más grandes, los marcapasos definitivos se pueden poner, implantación de reservorios, se puede hacer también pseudoanalgesia en procedimientos invasivos, manejo de nutriciones parenterales. Hay hospitales comarcales donde el intensivista, aparte de trabajar en la UCI, como es un poco el que sabe de todo y soluciona todos los problemas, pues termina cogiendo muchas cosas que no son de su propia especialidad o competencia. Y hay muchos hospitales donde toda la nutrición parenteral, como nosotros tenemos que saber mucho también de nutrición, pues llevan los intensivistas la nutrición parenteral. Y el concepto que tenemos de UCI extendida, UCI sin paredes, es nosotros tenemos que estar donde está el paciente crítico y hay muchos hospitales ya donde el intensivista está pasando también junto con el cirujano viendo todos los pacientes graves de su planta para evitar que no lleguen a la UCI ya en unas condiciones que ya está el enfermo muy pasado o muy deteriorado, sino tratar de atender a los pacientes antes de que lleguen a la unidad. Esto es una tendencia que seguramente que en los próximos años vais a ver que se va a trabajar mucho también fuera de la planta. La medicina intensiva no solamente incluye el tratamiento de los pacientes, sino que incluye también, en el caso lo que es el diagnóstico de la muerte encefálica y el mantenimiento del donante de órganos. Todos los programas de trasplantes están basados en el diagnóstico de la muerte encefálica y en el mantenimiento de los potenciales donantes que se hacen en las UCIs. Si no hubiera intensivistas, no habría ningún programa de trasplantes en ningún país. O sea que nosotros ahí somos una de las vigas maestras para el programa de trasplante. Hacemos también el control y el tratamiento del paciente trasplantado en el posoperatorio de trasplante hepático, pulmonar y cardíaco. Trasplante renal es muy sencillo y normalmente no viene a la UCI porque ya se queda en reanimación. Es decir que, bueno, pues lo que os comento, base de cualquier programa de trasplante y todo esto también se realiza en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros para diagnosticar a veces tenemos que utilizar angioTAC, tenemos que ponernos en contacto con mucha gente, ver y demostrar que no hay flujo sanguíneo cerebral. Fijaros aquí, este es uno de los estudios que hacemos con angioTAC para nuestros pacientes en los que sospechamos que hay muerte encefálica. Esta es la carótida común, que se divide en carótida externa y sus ramas. Aquí están las ramas temporales. Y a nivel de carótida interna, en el cuello, empezamos a ver que ya hay un afilamiento. Aquí, este afilamiento se corresponde aquí con el stop del nivel de contraste. Demostramos con estas pruebas que hay una parada circulatoria cerebral y, por lo tanto, que hay una muerte cerebral. Este es el angioTAC, por ejemplo, por poneros cosas de las que hacemos, pues este es un angioTAC donde se ve muy bien el polígono de Willis con arteria cerebral media de un lado, de otro, las cerebrales anteriores, la circulación posterior, aquí están las dos vertebrales y aquí la basilar, en un paciente que tiene flujo, que se ve perfectamente, y sin embargo en un paciente en muerte encefálica donde hay ausencia completa de flujo por esa parada circulatoria cerebral. Este es un diagnóstico legal que nos permite y nos capacita para plantear la donación de órganos. Bueno, el proceso de donación y trasplante, que como os comentaba, pues es fundamental la figura del intensivista y el intensivista interviene en una gran parte de toda esta cadena. Y de hecho en España el 79% de los coordinadores de trasplantes somos intensivistas. Yo soy coordinadora de trasplante también de mi hospital, intensivista a tiempo completo y esta es la mayoría porque decimos que los donantes están siempre dentro de las UCIs. Esta era la primera paciente trasplantada que tuvimos, que nos dio permiso para hacerle las fotografías de hígado en el año 2002 y que luego vino a vernos a la UCI para darnos las gracias en la atención que le habíamos tenido en el posoperatorio con ella. Fue el primer paciente trasplantado aquí en Asturias. Bueno, ¿qué habilidades son importantes en medicina intensiva? Pues necesita una formación muy amplia en todo lo que es medicina interna, cuidados posoperatorios, trauma,
Se necesita tener buenos conocimientos tanto de medicina interna como de fisiopatología. Hay que tener una cierta tranquilidad, es decir, no puede ser una persona que no se controle, porque en la UBI nunca puedes estar tranquilo con lo que te puede estar pasando. A un paciente de repente se autoestuba, tienes que hacer una intubación muy rápida, donde te estás jugando la vida, o te llaman de urgencias y tienes un problema que resolver inmediatamente, un politrauma, tienes que hacer un ingreso de datos inmediatamente, elaborar tu juicio diagnóstico y actuar inmediatamente. Un neumotórax a tensión que no te permite, y tienes que actuar rápidamente sobre ese paciente, mientras le pones el tubo de tórax o no, pues decidir si le clavas un par de abocats para que el neumotórax a tensión salga. Es decir, un paciente grave requiere a veces actuaciones muy rápidas por parte del médico. Entonces sí que tiene que tener en este sentido capacidad de reflexión, no perder los nervios y paciencia también, porque a veces la evolución, quitando la fase esta superaguda, luego el paciente de cuidados intensivos es un paciente en el que a veces tarda en recuperarse porque ha tenido una lesión de mucha gravedad, del tipo que sea, y necesitamos tener también paciencia en el día a día para trabajar con él. Habilidad manual para las técnicas que os he comentado. Hay que saber trabajar muy bien en equipo, porque sí que es una especialidad que requiere, como todas, ya el poder contactar. Pero yo voy a necesitar muchas veces de un cirujano que me opere cuando yo opino que creo que hay que operar junto con el cirujano, y también con el concurso de otros especialistas. Por supuesto, pues es una especialidad como muy vocacional, digamos que un poco dura en este sentido, elevada motivación. Empatía, ser capaz de conectar muy bien con las familias. Hay que entender que las familias tienen a una persona que quieren mucho, que es su familiar, su hijo, su marido, su mujer, muriéndose, y por lo tanto tú eres la persona a la que se van a agarrar y tú eres la cara que va a salvar a ese paciente, y tienes que tener capacidad de transmitir y de dar seguridad. O sea que mucha empatía en la información con familiares, desde luego, como en todo, actividad y muchísima curiosidad para seguir aprendiendo, capacidad de reacción ante situaciones límites, interés por las ciencias básicas, dicen, e investigación. Bueno, las áreas fundamentales en las que se está haciendo mucha investigación clínica son estas que estáis viendo aquí. En la UBI ingresamos mucho paciente séptico con infección, shock séptico, insuficiencias respiratorias que precisan intubación y ventilación mecánica, llegando incluso cuando hacen distrés, ventilación mecánica, cardiopatía isquémica, porque llevamos todas las unidades coronarias en la mayoría de los hospitales comarcales, están en manos de los intensivistas, no, en los hospitales grandes no, pero en los hospitales comarcales por problema de guardias lo llevan los intensivistas. Entonces llevamos la cardiopatía isquémica. El tema de infecciones nosocomiales es muy importante para nosotros, porque en las UCI se concentran los pacientes más graves del hospital y, por lo tanto, los gérmenes más resistentes y las infecciones más graves, ¿no? El tema de la reanimación cardiopulmonar, donación y trasplantes, nuevas tecnologías y pacientes neurocríticos, que es una patología que podríamos llamar emergente, gente joven con una hemorragia subaracnoidea, ictus isquémico, también hemorragias cerebrales, etcétera. Estos son datos que ha dado la academia con respecto a encuestas que hacen de chicas que han elegido la especialidad MIR y cuáles eran los motivos para la elección. Bueno, pues la amplitud en el campo asistencial, les gusta la visión global. A mí es una de las cosas que me parecen más importantes. Hay muchos especialistas que solamente ven al enfermo, que yo digo, por un canuto, ven la cardiología y saben mucho de corazón, y no le plantees que tiene una diabetes, una insuficiencia renal y otras cosas, porque no son incapaces de hacer la valoración global del paciente. Esa valoración global la tenemos los intensivistas, basada todo en la base fisiopatológica del conocimiento. Tenemos un cierto componente técnico que al que le guste un poco, bueno, pues la marcha, que no quiera un paciente crónico o que se aburra en el ejercicio de la medicina, que van a ser muchos años, tiene un cierto atractivo. Y bueno, combina mucho, pues esto, es la medicina del paciente crítico que os he dicho. Especialidad muy vocacional, importante nivel de compromiso, porque los pacientes que entran en la UCI son todos pacientes con un altísimo nivel de gravedad. Y la recomendación general es que elijáis, si lo hacéis, un hospital grande donde la UCI tenga un volumen importante de pacientes y puedas ver mucha patología. Si te circunscribes a un hospital pequeñito con una UCI muy pequeña, vas a limitar mucho el periodo de formación. Las características de los intensivistas, pues bueno, siempre tenemos fama de ser muy lanzados, de hacer muchas cosas, de no tirar nunca la toalla, de meternos muy activos. No nos gustan en general las especialidades con pacientes crónicos, de tener en planta sube pastilla hoy, baja pastilla mañana, etcétera.
Las situaciones de crisis que decimos que tenemos que tener unas ciertas habilidades sociales para manejarlas bien y que no nos dominen ellos a nosotros, y la capacidad de autocontrol. Y bueno, pues esto es básico para todos los médicos, es una norma general, quizás más para pues cirujanos o intensivistas que estamos trabajando en situaciones de estrés que no en un dermatólogo, que puede pasar más del tema este, ¿no? Los mayores aspectos el interés que puede dar la especialidad para la gente es la satisfacción de ayudar a pacientes con gravedad extrema. Yo, en mi experiencia con los años que llevo, sí que os puedo decir que las mayores satisfacciones es un paciente que se te estaba muriendo y que tú claramente ves que le ha salvado la vida y que la UCI le ha salvado la vida. Eso es una satisfacción inmensa. Y bueno, todos los intensivistas que llevamos años tenemos pacientes de los cuales ya hemos hecho una cierta amistad, ¿no? Yo he tenido pues un paciente 10 meses y 5 días en la UCI, y ahora me he estado con él en Croacia de vacaciones, pues porque ya formaba parte de mi familia. Era un capitán de barco croata que pasó por aquí y me tocó atenderlo todo ese tiempo, en los cuales se jugó la vida un montón de veces y conseguimos que saliera. Salió a íntegro y además está trabajando laboralmente a tiempo completo. Quiero decir que es una recuperación y eso te da una satisfacción tremenda. Tenemos gran variedad de patología, como os he comentado antes. Tienes desde una meningitis que necesita intubación y ventilación mecánica, a un politrauma, a un infarto de miocardio o a un sioséptico. Es decir, que tienes una patología muy variada que tiene un punto común, y es que está en situación de gravedad y que pone en peligro su vida. Y los aspectos quizás menos valorados de la especialidad, que también los hay, pues es que, bueno, algunos de los que han escogido dicen la dureza del trabajo, que las guardias pueden ser agotadoras. No creo que mucho más que cualquier otra guardia difícil o complicada del hospital. Yo en esto personalmente tampoco creo que seamos los que más trabajamos del hospital, ni muchísimo menos, ¿eh? El estrés y las guardias duras en general sí es cierto, son guardias, a veces las tienes muy tranquilas, no tienes ingresos, pero aunque no tengas ingresos, ya lo que son los pacientes ingresados suelen dar un cierto nivel de trabajo. Que no haya tantas posibilidades de medicina fuera del ámbito hospitalario, porque, hombre, podemos ir en la UBI móvil, hacer medicina de catástrofes, asesoramiento y muchas cosas, pero es cierto que no tenemos la oportunidad de hacer medicina en la calle con una consulta privada, ¿eh? Dependencias de otros servicios, como a muchas otras especialidades, esto no es propio nuestro, y sí es cierto que cuesta más llevarlo a edades avanzadas, porque no es lo mismo cuando eres joven y dinámico y te comes el mundo que cuando ya tienes una cierta edad y es una especialidad, pues bueno, donde hay que estar haciendo cada día muchas cosas. Pero también es cierto que está cambiando todo y que probablemente pues si vosotros cogéis intensivos, pues dentro de 20 o 25 años las cosas serán suficientemente versátiles como para que se haya desarrollado mucho lo de la UCI extendida y la UCI sin paredes y podáis trabajar fuera de la unidad de cuidados intensivos. Ya son datos muy concretos sobre el número de plazas convocadas en el año 2010. Fueron 168 plazas y desde el 80 hasta el 10 fueron en total 2.776. El número menor con el que se ha elegido la especialidad es el número 3 y el mayor pues es el de 5.000 y pico. Pero bueno, eso yo creo que estos son los mismos datos. La lista de los hospitales más demandados pues son hospitales grandes, como estáis viendo aquí: Hospital de San Sebastián, 12 de octubre de Madrid, Clínico Universitario de San Carlos, La Paz de Madrid, aunque también hay otros que ya no son tan grandes, como el de Vigo, Puerta de Hierro, que también son de Madrid pero son pequeños, Getafe, que también es un hospital pequeño, tiene un servicio muy bueno de intensivos. El Hospital Central de Asturias está en el número 17 en la elección. Y vemos que en total pues aquí hay una lista inmensa que llega hasta 114 hospitales que tienen servicios de cuidados intensivos, ¿eh? Luego ya pues vale. Tenemos una sociedad científica nacional, que es la SEMICIU, que es el anagrama que estamos viendo aquí, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias. Es la sociedad científica. Aquí os remarco, tiene una página web, semiciu.org, si queréis entrar a consultar con más detalle o más información. Tenéis ahí la página web donde se explica bien lo que es la especialidad. Esta es la página web, un dato de la página web. Y como resumen, ya para terminar, porque sé que estáis muy presionados y era vuestro periodo de descanso y van a venir ahora el segundo turno, pues decir que hay una cierta solidez ya del programa formativo, que es una especialidad de primaria de 5 años, que la formación es muy integral, que es muy importante para vosotros porque vais a tener un conocimiento muy amplio de la medicina, es polivalente y funcional.
se atiende todo tipo de paciente grave, que puede ser un paciente traumatológico, como hemos comentado, politrauma en accidente de tráfico o por otro accidente laboral, etcétera, pacientes quirúrgicos graves, pacientes coronarios de tipo en la unidad coronaria, pacientes de tipo médico muy variados por todas las patologías. En formación actualmente existen 835.000 y los números de plazas habitualmente son de 174 intensivistas al año. Tenemos esta colaboración muy estrecha con todos los servicios médico-quirúrgicos. Hay un grado ya de implantación y de aceptación muy elevado. Todo el mundo sabe lo que es la UBI, a qué se va la UBI. Pero bueno, llevamos más de 35 años con la especialidad y ahora mismo en España hay más de 280 UCIs con 3.500 camas de intensivos. Bueno, pues seguramente que en el futuro siempre se dice que los hospitales del futuro van a ser hospitales de agudos, es decir, muchos quirófanos y muchas áreas de cuidados intensivos, porque muchos pacientes que están ahora ingresados en el futuro no estarán ingresados, estarán en hospitales de día o irán ambulatoriamente a los hospitales a hacer los estudios, pero los que están ingresados van a ser pacientes que están muy graves de verdad o que están graves y se van a necesitar en los hospitales del futuro muchos quirófanos y muchas áreas de cuidados de intensivos o de cuidados de pacientes agudos. Y nada más, muchísimas gracias. Esta es la unidad de cuidados intensivos, un paciente de intensivos habitual con toda la monitorización donde nosotros trabajamos aquí en el Hospital Universitario Central de Asturias. Si queréis hacerme alguna pregunta o queréis alguna cosa, como ya viene el segundo turno, encantada de poder contestárosla, Aquí tenemos 32 camas en el servicio de cuidados intensivos. Hay 24 camas de pacientes críticos y 8 de semicríticos o de intermedios. Somos todos el mismo servicio y podemos pasar a los enfermos desde urgencias a intermedios o semicríticos. Si va bien el paciente, de ahí puede ir a la planta, pero si se complica lo pasamos a la UBI. Y muchas veces también desde la UBI, cuando el paciente ya está bien, en vez de mandarlo a la planta, donde los requerimientos de enfermería no son los suficientes, lo pasamos antes de ir a la planta a la unidad de cuidados intermedios. 32 camas tenemos en total. 32 camas en el Covadonga, porque luego está la UCI también, por la cual rotan nuestros residentes en el bloque del Hospital General, y ahí para llevar posoperatorio de cirugía cardíaca y trasplante cardíaco, que llevan también. Nosotros llevamos el trasplante hepático y el polivalente. Y luego hay otras 6 camas en la unidad de silicosis, pero bueno, es una parte ya de respiratorio muy monográfica que no se toca. Nosotros funcionamos con 32 más 14 en la parte de posoperatorio de cirugía cardíaca.